Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más entre mamás. Hoy tenemos de invitada especial a la doctora Cecilia Negrete Morales. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Clínica Psicoanalítica por la misma universidad y especialista en adicciones, ¿verdad? Actualmente es terapeuta y responsable del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones en San Pedro. Y ahí brindan atención a pacientes con consumo problemático de sustancias y atención en salud mental, ¿verdad? Así es. Eres miembro del Comité de Atención de Adicciones Naturales de la Secretaría de Salud, coordinadora de grupos familiares de cuidadores de niños con enfermedades raras y es terapeuta en consulta privada. Así es. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofía. Muy contenta con la invitación para platicar de este importante tema. Vamos a hablar y vamos a abordar un poquito el tema de adicciones, pero todo el mundo pensamos en adicciones a sustancias, sin embargo existen adicciones también a conductas. Hoy por hoy ya está como identificado que existen tipos de adicciones, ¿verdad? Así es. Como lo dices, pensamos en adicciones y pensamos en sustancias, pero una adicción es una conducta repetitiva, compulsiva, que puede generar dependencia física y o psicológica y que en ese caso también puede ser a conductas, que las conductas son naturales, son humanas, pero cuando pasan de cierto nivel en su frecuencia o en su intensidad, afectan a la persona de manera individual, familiar, social. Es algo que al principio pueden hacer como de una manera buscando alguna satisfacción, relajarse, placer, pero después va generando consecuencias en la persona. Ya negativas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito, Ceci, ¿quién fuiste tú en tu época adolescente? Ajá. ¿Cuándo empezó esta cosa o fue en la adolescencia o cuándo empezó este rollo de querer entrar en la parte de la ciencia, de estudiar a la persona, los comportamientos, etcétera? Pues fíjate, creo que es una pregunta muy interesante y que los papás nos debemos de hacer de acuerdo a la edad que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Cómo yo me sentía a la edad de mis hijos, qué era importante para mí, cuáles problemas enfrenté, ¿verdad? Y qué me ayudó a resolverlos. Y en el caso mío, pues yo recuerdo que desde adolescente tenía muchas amigas que me comentaban sus situaciones, sus problemáticas. Obviamente yo también tenía mis problemáticas. Incluso yo recuerdo que en la secundaria nos dieron algunos temas que a lo mejor en ese tiempo, o no recuerdo si eran así tratados tal cual como salud mental, pero eran temas como de autoestima, de autocuidado, y yo recuerdo que tenían un impacto muy positivo en mí, o sea, que me gustaba mucho ese tipo de pláticas, y pues poco a poco fui pensando en la psicología. Recuerdo también cuando un amigo empezó a ir a terapia, y creo que fue de las primeras veces que yo pues conocía un poco acerca de qué era esto de ir a terapia, y me empezó a llamar mucho la atención, ¿verdad? Entonces... O sea, eras inquieta sí. Y te encantaba andar investigando. Sí, y me gusta mucho escuchar a la gente y cuestionarme a mí misma también. Ok. ¿Por qué en la adolescencia está considerado como una etapa de alto riesgo en este tema de adicciones? Sí, pues he encontrado que generalmente las personas que tienen ya un consumo adictivo, la mayoría empezó a veces a los 13 años más o menos, ¿verdad? Entonces es al inicio de la adolescencia y pues es un periodo muy vulnerable, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a diferentes pérdidas, ¿verdad? Es como un duelo el que está pasando el adolescente de su propio cuerpo que está cambiando, de su propia identidad, está en esa búsqueda. Actualmente también hay mucha disponibilidad a drogas, lamentablemente nos encontramos que a veces hay jóvenes que en la misma escuela probaron algo porque hay otro compañero que llevó, ¿verdad? Antes era como más común que fuera en fiestas donde llegaran a probar alguna sustancia en alguna reunión, pero ahorita la disponibilidad de la droga es mucha, ¿verdad? Y pues están esas dificultades, es cuando también quieren pertenecer a un grupo, para algunos jóvenes es difícil decir que no, poner límites, entonces están todas esas cuestiones que se juntan y pues que pueden hacer al joven caer en alguna conducta adictiva o en un consumo de sustancias. Ahora,
la adolescencia la hemos pasado todos. Hemos estado en esta tormenta perfecta la mayoría de nosotros que ya estamos en la edad adulta. Uh-huh. Y el alcohol, las drogas siempre han existido. Tú dices, oye, ahora están más cerca, sí, pero ¿qué otro factor o qué otra cosa están viviendo los jóvenes hoy por hoy en la adolescencia que esto se convierta en un problema mucho más común? Uh-huh. Pues mira, también hay estudios que se han encontrado que las personas, en este caso las nuevas generaciones, que han crecido, por ejemplo, con el uso de la tecnología, a veces de una manera excesiva, ¿verdad? Niños que desde a veces 1 año, ¿verdad? Casi bebecitos, ya tienen algún contacto con el celular, con la tablet. Se va generando cambios en la personalidad. Se encuentra que ahorita muchos jóvenes tienen esa dificultad, por ejemplo, para esperar, para tener tolerancia, ¿verdad? Quieren todo inmediato, buscan mucho una satisfacción, pues sí, inmediata, ¿verdad? Y son algunas cosas que también actualmente producen que sea más fácil caer. A veces no piensan mucho en las consecuencias. También aquí es importante, pues, recordar que, por ejemplo, el cerebro se desarrolla hasta los 21 o 23 años. Entonces, las últimas áreas del cerebro que se desarrollan tienen que ver con la tolerancia, la paciencia, el juicio, ¿verdad? O sea, saber qué es adecuado y qué es inadecuado. Entonces, considero que cuando hay exceso de tecnología, y como digo, ha habido estudios que demuestran que generan que los jóvenes, incluso también uno como adulto, vayas perdiendo ciertas capacidades a veces de tener tolerancia, de poner límites, y eso puede hacer también que caigan más en adicciones. Y también es algo un poco contradictorio porque la tecnología nos conecta rápidamente con los demás, pero nos desconecta a veces de los que estamos muy cerca, ¿verdad? Entonces también se ha visto como pues una desconexión a veces familiar, en donde incluso a veces puede ser que sí estén pasando el tiempo juntos o realicen actividades, pero no hay esa conexión realmente de poder contar lo que es importante, claro, para el joven. O te reúnes y todos con el dispositivo, uh-huh, y como dices tú, en los restaurantes ves a los chiquitos así súper chiquitos, uh-huh, y ya están conectados a algún dispositivo y pues no, ¿verdad? Sí. Ahorita tú platicabas de lo que ves o lo que te toca ver en los centros de salud antes de empezar el episodio. ¿Qué ha pasado, qué has visto últimamente que es más común enfrentarte dentro de los centros en donde tú trabajas con los jóvenes? Pues bueno, los jóvenes, cada caso es particular, pero pues bueno, muchos de ellos pues refieren un sentimiento a veces de soledad o de incomprensión, o sea, sentir que, como digo, a lo mejor a veces efectivamente físicamente tampoco están presentes los papás por diferentes motivos, pero en ocasiones sí. Incluso sí observo que era más común que los adultos, los papás, se quejaran de que mi hijo pasa mucho tiempo en los dispositivos, pero ahorita también hay muchos jóvenes que dicen, mis papás pasan mucho tiempo en el celular, ¿verdad? En los dispositivos. Entonces, yo escucho una falta de sentirse comprendidos, ¿verdad? A veces no hay metas muy definidas, como que tienen ahora tanto acceso a todo, hay un abanico de opciones, de oportunidades, pero todos los excesos pues son malos, ¿verdad? O sea, a veces quien tiene muchas carencias pues puede tener dificultades, pero también cuando hay un exceso, uh-huh, a veces pues se confunden, no saben qué hacer, ¿verdad? Y no pueden expresar cómo se sienten. Entonces yo creo que esas serían pues de las principales cosas que escucho en la consulta. Ver. Ahora, ¿qué pasa con los papás? Uh-huh. ¿Qué ves en los papás? Pues bueno, veo en los papás que también en la gran mayoría hay muchas ocupaciones, ¿verdad? Que a veces es difícil realmente esos momentos para conectar con los hijos, que a veces hay ese olvido de la propia adolescencia, si hablamos de adolescentes o de la niñez, ¿verdad? Que con esa pregunta tú habrías, y como digo, me parece muy, muy importante que recordemos la etapa por la que atravesamos cuando teníamos la edad de nuestros hijos, y eso nos puede hacer pues un poco más empáticos, porque a veces está esta cuestión también que desde hace, no sé, muchos años estaba la cuestión del autoritarismo, y ahorita a lo mejor ya está esa dificultad también para asumir la autoridad, ¿verdad? De ser papás, y de hecho a veces se escuchó un tiempo el discurso de ser amigo de tus hijos, ¿verdad? Lo cual está bien, o sea, en el sentido de escucharlos, de empatizar, de explicarles,
pero no, como decía ahorita, de irnos al extremo de, pues, no poner límites. O sea, un papá también tiene que poner límites. Actualmente yo veo que para los papás es difícil poner límites, pues que quieren darle todo, queremos darle todo a nuestros hijos y que los hijos son muy demandantes también, entonces nos toca encaminarlos y cuando sea posible, y también sea adecuado para el niño o el joven, pues bueno, podemos darle ciertas facilidades, pero cuando sea contraproducente, pues hay que marcar esos límites. Ahora, las adicciones que tú ves en el centro, ¿de qué tipo son? ¿O qué es lo que tú ves en el centro en cuestión de adicciones? Sí, pues bueno, tanto en el centro como en la consulta privada hemos estado viendo que en inicio los jóvenes, los niños, prácticamente niños, empiezan con el cigarro, ¿verdad? Y también ahorita están empezando a edades muy tempranas con los vapeadores. Entonces, hay de diferentes formas, ¿verdad? Son muy llamativos para ellos. Se transmite como si los vapeadores fueran menos dañinos que el cigarro, ¿verdad? Que entonces, eso ya sabemos que es mentira. Ajá, es falso. Pero muchos niños jóvenes pues lo ven de esa manera, ¿verdad? Entonces empiezan a fumar por medio de estos dispositivos, el consumo de alcohol también y marihuana, son como las 3 sustancias. Igualmente de la marihuana también hay todo un discurso, ¿verdad? De que es natural, de que no hace daño, etcétera, pues lo cual también es falso, pero sí hay como todo un discurso que se comparte en los jóvenes, en la adolescencia, que pues es más, hace más posible que vayan cayendo en este consumo y es lo que yo veo en la consulta privada también. Ok, eso es en base a sustancias. También ves este tema de pornografía, de adicción al juego, de algún otro tipo de adicción llega ahí contigo. Sí, la cuestión de la tecnoadicción, que la mayoría de las veces pues son los papás quienes pues lo notan, ¿verdad? O sea, el joven puede decir es normal, o qué más hago, o no pasa nada, o no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero los papás empiezan a notar que el joven, por ejemplo, duerme poco, ¿verdad? Es muy común que me digan, me levanté en la madrugada y vi una lucecita y mi hijo estaba todavía conectado, ¿verdad? O que de alguna manera de ese tipo se enteran o se dan cuenta de que a altas horas de la noche estaba conectado el joven, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la tecnoadicción, como digo, que va afectando, es como una cadenita, ¿verdad? Que al otro día pues ya no se levantan temprano o andan de mal humor, ¿verdad? Bajan en sus calificaciones. Yo creo que eso es una de las adicciones conductuales que más veo en jóvenes. La tecnoadicción sí se ha visto también jóvenes, pero ya un poco, pues digamos, adultos jóvenes, ¿verdad? Que tienen esta adicción a la pornografía también. Más sin embargo, hay estudios que refieren que actualmente desde los 8 años los niños pueden verse sometidos a imágenes por medio de redes sociales pornográficas, ¿verdad? Que ha bajado la edad en la que las personas, los niños, se pueden enfrentar con esto y muchas veces sin buscarlo, ¿verdad? Ahora, hablamos de adicciones y todo el mundo cree que están súper lejos. O sea, nadie lo ve. Por ejemplo, tú de repente pescas a tu hijo que se va de fiesta y pues llega y está alcoholizado. Y luego lo ves en la reunión de la familia y pues se tomó 2 chevecitas, que para empezar, y lo vuelvo a decir cada vez que tengo oportunidad, es ilegal darle de tomar a los chavos menores de edad. Sin embargo, existe porque socialmente está como, entre comillas, aceptado, ¿no? Cuando ya dices, ¿sabes qué? Esto es un problema. O pescas al hijo que en la noche pues lo pescaste jugando videojuegos y luego el fin de semana otra vez y luego, ¿cuándo es cuando tú tienes que levantar las antenas y decir esto está convirtiéndose en un problema? Ajá. Pues bueno, entre más pronto se pueda detectar, ¿verdad? Mejor, porque a veces llegan ya pues las personas con un consumo ya de dependencia y pues en ese sentido a veces tiene también una comorbilidad que es cuando se despierta algún otro tipo de trastorno aparte de la adicción, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestros hijos, como decía, si es menor de edad y empieza a tomar, pues bueno, es un consumo experimental, pero desde ese momento él puede necesitar y le puede ser muy beneficioso una terapia a lo mejor breve, ¿verdad? Una orientación, una consejería. Se le llama consejo breve, ¿verdad? Se hace primero una evaluación para conocer si la persona solamente está experimentando con alguna sustancia o si también trae algún otro tipo de trastorno como depresión o como ansiedad, ¿verdad? Si vemos que en el mejor de los casos, digamos, el joven está estable y todo, pero le dio curiosidad o tiene amistades, empezó a consumir,
consumir, pues se puede dar un consejo breve, ¿verdad? Que es poderle informar y orientar, porque como decíamos ahorita, hay ciertos discursos que se comparten en la adolescencia que pues son mitos, que no son realidad, y pues bueno, esclarecerle, ¿verdad? De acuerdo a su edad y a sus características, ver con ellos en qué le está empezando a ocasionar problemas o cómo a veces hacer la diferencia de que, por ejemplo, ellos tienen ciertas metas y la conducta que están teniendo a lo mejor ahorita está empezando y no le está generando un impacto en su presente, pero sí en un futuro inmediato, ¿verdad? O sea, poderle hacer ver cómo las metas que tiene con su consumo o su conducta, pues le puede generar problemas, ¿verdad? Entonces se da un consejo breve. Sin embargo, si vemos que empieza a tener cambios en su conducta, ¿verdad? Por ejemplo, que duerme menos o no duerme nada, o al contrario duerme mucho. Eso depende porque hay sustancias que son depresoras o estimulantes, ¿verdad? Entonces hay sustancias que pueden generar que la persona no tenga sueño, insomnio, que esté alterado, que esté o que se la pase inquieto, o hay otras que por el contrario, ¿verdad? Lo pueden tener muy adormilado, ¿verdad? Entonces, son como extremos en la conducta, o también que cambien de amistades, cómo los escuchamos. También hay que aprovechar cuando vemos películas o situaciones que vemos también a veces en las noticias sin irnos muy lejos, ¿verdad? O a veces en nuestro círculo cercano, y poder hablar con ellos y sobre todo escucharlos. Es bien importante como papás poder dar nuestra opinión y una orientación y una información, pero sobre todo escucharlos, porque ahí nos vamos a dar cuenta si están más o menos, pues con una orientación adecuada o con información adecuada, o si andan, con otras cosas. Ajá. Sí, entonces escucharlos bastante, ¿verdad? Tú qué harías, tú qué piensas, ¿verdad? Y en base a eso, pues, poderlos orientar. Pero si ya van teniendo un impacto en su escuela, que bajen de calificaciones, lo que decíamos ahorita, cambio de amistades, en sus hábitos, pues son señales de alerta. O cambios conductuales muy puntuales en donde era muy amiguero, dejó de ser amigo. O no eran amiguero y luego de repente ya anda todo el día en la calle. Sí. O sea, como cosas muy, muy abruptas, sí, que veas tú que el cambio de comportamiento es notorio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué factores ves tú hoy por hoy que hay en los jóvenes que pudiera afectar o inclinarlos más hacia una adicción? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son esas cosas que dices tú? ¿Sabes qué? Hay que prender el foco, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los factores más así que te hacen prender este rollo para la adicción? Sí, pues hay factores de riesgo que se consideran, por ejemplo, una baja autoestima. Si escuchamos que nuestro hijo, no sé, se equivoca en algo y dice, soy un tonto, no sirvo para nada, o sea, como que su diálogo interno sea más bien negativo, o que va a intentar algo nuevo y no voy a poder, ¿verdad? O sea, como escuchar cómo habla consigo mismo, ¿verdad? Y cuando hay una baja autoestima, pues es uno de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo es cuando no hay interés escolar, o no tienen metas o sentido de vida, ¿verdad? Como no sé qué hacer, o para qué, o nada tiene sentido, ¿verdad? Pues ese pudiera ser un factor de riesgo. No soy bueno para nada, uh-huh, y no tengo un sentido hacia dónde voy. Sí, es uno de los factores. Obviamente cuando en la familia hay adicciones, ¿verdad? Sí nos encontramos cuando empezamos a hablar con la persona, ya sea adolescente o adulto, con adicción, que generalmente en la familia hay otras personas significativas con adicciones, entonces eso también pues puede generar una disposición o una tendencia a que la pudiera adicción. Existir. Ahora, hablabas hace ratito de el uso de sustancias que a veces es experimental. Uh-huh. Sin embargo, hay sustancias que sí te hacen tener algún tipo de padecimiento de salud mental que te lo detonan. Uh-huh. ¿Cuáles, por ejemplo, esquizofrenia? Sé que es uno de ellos, pero ¿cuáles son otros aspectos en donde cualquier otra sustancia pudiera afectarte aún de manera experimental para detonarte un problema de salud mental? Sí, puede ser que haya personas que tengan, como herencia, ¿verdad?, de esquizofrenia o de psicosis, de algún trastorno bipolar, y que a veces estos se despiertan en la adolescencia. Si la persona, además de esto, empieza a consumir marihuana, o alguna otra sustancia, ahorita también lo que encontramos mucho es el incremento de cristal, uh-huh, que es una metanfetamina. Son sustancias que muy rápidamente pueden producir delirios, paranoia, ¿verdad? Como me están siguiendo, me quieren hacer daño, ¿verdad? Sí, delirios de persecución, de que le quieren hacer daño, es lo más común que pueden despertar estas drogas, como la marihuana y el cristal. Ahora, hay algo que se llama chocongos, que esos los has escuchado que estén ahora como muy de moda.
Pues bueno, he escuchado así como diferentes tipos de alucinógenos, de hongos, así particularmente chocohongo, ¿no? Ajá. Si me platicas a ver qué es. No, yo también he escuchado como en redes y Ajá. así, que de repente los sirven hasta en eventos sociales Ajá. y esos pueden detonar algún tipo de crisis, que pues que luego cometen algún tipo de situación que no va, que se sale de las manos, pues. Sí, empiezan a tener relaciones sexuales de riesgo, pueden llegar a cometer ciertos delitos, pueden tener un accidente, porque con todas estas sustancias, a lo mejor también con las que mencionas, los tipos de hongos que hay, los alucinógenos, pues baja totalmente su capacidad de juicio, que decíamos ahorita que si de por sí en los adolescentes y jóvenes hasta los Todavía 21 no se años desarrolla. no se desarrolla, más con estas sustancias y caen en muchas situaciones de riesgo. Ok. El vape ahorita es considerado ya como un factor de adicción, al igual que el cigarro. Sí, empezó como, lo quisieron manejar como un tratamiento para dejar de fumar o como una manera menos nociva de fumar, pero igualmente genera adicción, tiene nicotina, ¿verdad? Que se combina con un líquido que se va calentando y que al calentarse, pues se emanan diferentes tipos de químicos, y de hecho se han hecho alertas sanitarias de la COFEPRIS, Ajá. que es la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, de los daños que puede ocasionar el vape, y en Estados Unidos se han encontrado que en jóvenes o adultos jóvenes de menos de 35 años están teniendo una enfermedad que se llama EVALI, que son lesiones pulmonares por el vape. Entonces es algo relativamente nuevo y los estudios también están todavía así como empezando, pero sí se ha encontrado que genera dependencia y que genera diferentes daños respiratorios. Ahora, todos sabemos que, por ejemplo, un videojuego, una película, el cigarro, el alcohol, pues por sí solos no son dañinos, entre comillas lo pongo. ¿Por qué? Porque pues puede no hacer algún daño permanente, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay conductas repetitivas, empieza ya a generar un daño en tu persona, en tu cerebro. Se detonan enfermedades de salud mental, que en este caso viene siendo una adicción. ¿La adicción es considerada una enfermedad de salud mental o qué es lo que se genera en tu cerebro, en tu persona? ¿Qué es lo que pasa con la salud de la persona, ya sea mental o física? Física sabemos que existen ciertos componentes, que el cigarro te hace daño en el pulmón y todo eso. Sí lo sabemos. Pero ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué es lo que nos puedes explicar que nos pasa a las personas al momento de tener una adicción? Sí, pues bueno, los manuales de trastornos mentales refieren las adicciones como trastornos por consumo de sustancias, que pueden ser un consumo perjudicial, cuando decíamos ahorita que todavía, digamos, incluso no es una dependencia, ¿verdad? O puede ser ya una dependencia, y de ahí también hay con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos, ¿verdad? O sea, hay como toda una ramificación de los trastornos por consumo de sustancias, de acuerdo a la sustancia y de acuerdo al nivel de consumo. Y lo que realizan estas sustancias en el cerebro es que liberan o inhiben ciertos neurotransmisores que hace que la persona cambie en su manera de pensar, de sentir y de comportarse. Los familiares de las personas con adicciones llegan generalmente también a la consulta, ¿verdad? Obviamente agobiados, preocupados, y refieren es que él o ella son buenos, son inteligentes, pero desde que está consumiendo es como si fuera otra persona, ¿verdad? Entonces, estas sustancias hacen que la persona cambie en esos tres componentes, en su manera de pensar, de sentir y de comportarse, y va generando diferentes consecuencias. Ahorita que decías de cómo en sí las conductas o algunas sustancias, sobre todo, por ejemplo, el alcohol, en un consumo moderado, digamos que sí, no hace daño. Un consumo moderado es considerado, por ejemplo, 3 o 4 bebidas ocasionalmente, ¿sí? Más de esas cantidad de bebidas, que estamos hablando de bebidas estándar, ¿verdad? Porque a veces también hay personas que dicen, no, yo me tomo 2, pero caguamas o cosas así, ¿verdad? Esas vale por 3 bebidas. Entonces, el consumo moderado es 3 o 4 bebidas ocasionalmente. Cuando ya es algo frecuente o cuando sube de esa cantidad, podemos estar hablando de un abuso de alcohol, que igualmente es problemático, porque hay personas que dicen, yo no consumo en meses, pero el día que consumo, me peleo, gasto más dinero del que quería, me arrepiento de cosas. La conducta cambia completamente. Sí, entonces ahí es un abuso, es un consumo perjudicial,
no es adicto. Incluso hay gente que a veces llega y dice, es que yo no soy adicto. Y efectivamente, pues lo evaluamos y vemos, ¿no? Pues no eres adicto, pero tienes un consumo abusivo que también te ocasiona problemas. Entonces, en el caso del alcohol pasa eso. En el caso del cigarro, no hay un solo cigarro que no sea dañino. Es bien importante hacer conciencia de que cada cigarro tiene más de 7,000 sustancias. Los vapeadores todavía no están contabilizadas las sustancias que puedan generar, pero no hay una cantidad que podamos decir, fumar poquito no es malo, ¿verdad? O sea, el cigarro, un solo cigarro hace mucho daño. Ok. Híjole, pues sí está súper interesante. Ahorita hablabas de tecnoadicción. ¿Qué es una tecnoadicción? Uh-huh. Porque es un término que apenas si nos estamos acostumbrando a la tecnología y luego ya existe el tecnoadicto. Sí, es cuando una persona hace uso de la tecnología de una manera compulsiva y como para aliviar alguna tensión. O sea, por ejemplo, justamente no queremos satanizarla, nos ha ayudado en muchos sentidos, es también un entretenimiento, o sea, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si lo usamos porque estoy triste y no quiero pensar en mis problemas, o estoy nervioso, o estoy en una reunión y me siento intranquilo, inseguro, y entonces mejor veo el celular, o no quiero hablar de cierto tema, ¿verdad? Y entonces estoy usando los dispositivos. Cuando lo uso de esa manera y de una manera también compulsiva en donde pensemos, lo voy a ver media hora, y esa media hora se hizo 1 hora, se hicieron 2 horas, ya no medimos el tiempo que estamos en estos dispositivos, empieza a dejarnos consecuencias. Por ejemplo, a lo mejor íbamos a hacer un trabajo o una tarea y pensamos, lo voy a ver 10 minutos, y esos 10 minutos se hizo más tiempo, entonces el trabajo o la tarea que iba a hacer ya no salió bien o ya no la hice, descuidamos pues actividades, incluso como papás también. O sea, si en lugar de estar con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, estamos en los dispositivos, pues se considera que ya pues está generando esto. También cuando hay mucha preocupación, por ejemplo, si estamos en un lugar en donde por alguna razón no podamos usar el celular y nos genera mucha ansiedad de que es que tengo que verlo, quién me está escribiendo, quién me está llamando, ¿verdad? Pues estamos hablando de que son componentes de la tecnoadicción, y se encuentra que tiene los mismos componentes que la sustancia. O sea, cuando hay una adicción a sustancias, hay tolerancia, que es cuando se incrementa la cantidad o la frecuencia de tiempo. Okay. Por ejemplo, una persona que ahorita se fuma una cajetilla, pues obviamente empezó con un cigarro y fue aumentando poco a poco porque el cerebro se acostumbra a cierta cantidad de droga. El cerebro también se acostumbra a cierta cantidad, por ejemplo, de tiempo que se pasa en el celular, y ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces genera esta tolerancia y se va incrementando el tiempo. La dependencia psicológica es el sentir que lo necesito, ¿verdad? O sea, que si no lo tengo, no me puedo divertir. Eso lo vemos en niños muy jóvenes, niños más bien, adolescentes o niños muy jovencitos, que oye, vamos a unas vacaciones y por alguna razón no hay señal o no hay internet, drama. Y hacen un drama, no saben, es que cómo me divierto, es que qué hago, estoy aburrido, ¿verdad? Entonces, esas serían también señales de alarma. Ahora, para entender un poquito, el cerebro se hace, o se acostumbra a cierta cantidad de dopamina, que la dopamina es esta parte que te hace sentir como despierto, placer, etcétera. ¿Todas estas sustancias o conductas van directo a la dopamina? Es decir, a generar dopamina en tu cuerpo. Sí, incluso justamente el juego, ¿verdad? Las personas que apuestan, que van al casino, liberan dopamina cuando están con todas estas maquinitas y el ruido y gané, perdí, etcétera. O sea, es una de las sustancias más comunes con movimiento, ¿verdad? A través de las adicciones. Ok. ¿Y incluso el alcohol? ¿Genera dopamina? Sí, también se libera dopamina, se liberan diferentes neurotransmisores que, como decía ahorita, hacen que la persona ya no pues pueda razonar de manera adecuada, o que también después ya con otras actividades no sienten placer. O sea, por ejemplo... Es lo que te iba a preguntar. O sea, haz de cuenta, tú te libera la dopamina, cierta cantidad de dopamina, ¿no? Pero luego esto que platicabas de que te vas haciendo como más resistente a la sustancia o a la conducta, que necesitas más. Y necesitas más porque tu cuerpo necesita más dopamina. Entonces, por esa razón vas incrementando la cantidad de lo que necesitas de esa conducta o sustancia. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hacemos una actividad placentera, ir a un concierto de tu artista favorito, o que la pasas muy bien con amistades, etcétera, se liberan neurotransmisores como la dopamina y te sientes feliz, satisfecho, etcétera, ¿verdad?
¿verdad? Pero cuando una persona ya tiene tiempo consumiendo, ya esas actividades también las va haciendo de lado. O sea, ya sin alcohol no me puedo divertir, ya no es lo mismo una fiesta si no tengo alcohol, y tiene que ver con esta exposición o liberación de los neurotransmisores, en donde después ya el cerebro no capta como placentero lo que antes sí era placentero. Ahora, hablas mucho de neurotransmisores y quiero entenderle. ¿El neurotransmisor qué hace en tu cerebro? Pues bueno, son sustancias que nos ayudan a equilibrar de alguna manera nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Okay. Algunas están relacionadas con el placer, como esta cuestión de la dopamina. Otros tienen que ver con el sueño, los ciclos de sueño, ¿verdad? Están muy relacionadas a las emociones y de hecho hay un sistema en nuestro cerebro que regula justamente las emociones, ¿verdad? O sea, es normal y todos hemos pasado por tristeza, por alegría, y las emociones no son ni buenas ni malas en sí, sino depende cómo las podamos manejar. Pero cuando estamos expuestos a estas sustancias, o incluso ahorita lo que decíamos sobre todo de la tecnoadicción, ya hay un momento en donde no podemos regular porque afecta en la tolerancia, a la frustración, en la paciencia, en estas cuestiones. Los neurotransmisores se ven afectados de tal manera que no funcionan o no tienen un buen funcionamiento para poder controlar o gestionar bien esas emociones. Entonces, si tú te encuentras muy contento y obviamente le metes algún tipo de sustancia, pues entonces se va a convertir en euforia. O si de repente estás muy triste y le metes algún tipo de sustancia, se te puede convertir en depresión. ¿Así funciona? Pues sí, puede ser. O sea, que la sustancia genera estos efectos en el cerebro, y después también por eso se requiere medicamento que ayude a mediar eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no todas las personas necesitan medicamento cuando tienen un consumo perjudicial. Se evalúa si ya hay esta dependencia y hay este desequilibrio, ¿verdad? En personas que justamente ya pueden estar muy ansiosos o con un trastorno depresivo o de otro tipo, pues bueno, se requiere medicamento que ayude al cerebro a poder equilibrar y también engañarlo un poquito en cuestión de esa necesidad de la sustancia, ¿verdad? La abstinencia, que es muy fuerte, incluso a cigarro, ¿verdad? Que es una droga legal, pero la nicotina es bastante adictiva y cuando la persona quiere dejar de fumar, se genera abstinencia, ¿verdad? Y la persona le duele la cabeza, está de mal humor, está ansioso, claro. Y estos medicamentos pues pueden ayudar, ¿verdad? Cuando se requiere, hay que evaluar en qué caso del consumo está. Ahora, hoy por hoy, ¿cuáles son las edades más tempranas que te ha tocado ver en el tema de adicciones? Pues lamentablemente a veces sí hemos visto prácticamente niños, ¿verdad? De 9 años que tienen algún consumo. Lo más común, de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológico, los 13 años es la edad en donde se inicia a probar alguna droga, que suele ser tabaco. La segunda droga de inicio suele ser alcohol y la tercera marihuana. Ok. O sea, súper chiquitos. ¿Qué deriva este tipo de adicciones? A que haya, dejen la escuela, embarazos no deseados, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Aparte de, obviamente, no tener buena salud. Ajá. Pues sí, son muchas, ¿verdad? A nivel individual, pues la persona, como decíamos ahorita, un riesgo es la baja autoestima, y cuando empiezan a consumir, la autoestima todavía baja más, ¿verdad? Porque hay a veces en menor o mayor medida, pues cierta conciencia de que se están haciendo daño o de que se están metiendo en problemas, y pues van sintiéndose menos eficaces para resolver problemas o para desarrollar diferentes actividades. ¿Por qué no puedo con esto? Porque muchas veces pensamos que el adicto es el culpable de ser adicto. Pero, ¿qué está pasando con esa persona que deja de tener esta voluntad sobre sí mismo? ¿Qué es lo que pasa? Para poder entender un poquito más qué pasa con ellos. Sí, pues cada caso es particular. A veces puede ser que haya una base familiar sólida, y de hecho hemos visto casos en donde cuando hay una base familiar sólida, pero bueno, el joven empieza a tener diferentes grupos de amistades, hay disponibilidad de la droga, a lo mejor tiene curiosidad, prueba la droga, pero si hay esta base, es más fácil que pueda salir adelante, ¿verdad? Y que esto quede como una experiencia pues negativa de su vida, pero de la cual aprendió. Sin embargo, hay otros casos en donde vemos que es más difícil porque no tiene de dónde pescarse, ¿verdad? O sea, considero que cuando las personas no tienen, por ejemplo, un sentido de vida, lo que decíamos ahorita, incluso he visto también como cierta relación en cuestión de la fe, cualquier religión que se tenga, pero sí hemos visto que cuando una persona como no tiene fe en nada, es
más probable también que sea más difícil salir de la situación, que experimentan sensaciones grandes de soledad, ¿verdad? De Entonces, vacío. de vacío y que eso puede hacer pues más difícil salir adelante. Como digo, pues son muchos componentes, pero ahorita hablábamos de los factores de riesgo y también están los factores de protección, ¿verdad? Que justamente... ¿Esos cuáles serían? Sí, sería pues bueno, una adecuada autoestima, ¿verdad? Que ahí decíamos escuchar cómo tiene nuestro hijo su autodiálogo, ¿verdad? No sé si juega fútbol y pierde, cómo es cuando pierde. De hecho, es algo también importante ahorita como saber perder, ¿verdad? Como que estamos en una sociedad muy competitiva y pues a nadie nos gusta perder, pero es parte de la vida, ¿verdad? Pero hay que saber pues cómo, ¿verdad? Entonces, poderlo escuchar cómo se habla en este ¿Cómo sentido. lidiar con esos pequeños fracasos, no? Sí, sí. La escuela es un factor de protección, ¿verdad? Las metas, las habilidades para la vida. La Organización Mundial para la Salud, habla de habilidades para la vida, que son habilidades sociales, emocionales y de pensamiento que nos ayudan a enfrentar los problemas de la vida. O sea, cuando tenemos un problema, que no sea como enfrascarnos en el problema, sino pensar en la solución, ¿verdad? Entonces, estas habilidades, lo bueno también que se pueden desarrollar, o sea, que si yo detecto que yo misma o mi hijo no tiene muy desarrollada alguna habilidad, como el manejo de emociones, el pensamiento creativo, la solución de problemas, la comunicación asertiva, se pueden desarrollar, ¿verdad? Cuando es algo, digamos, leve o moderado la problemática que traen, pues muchas veces hay talleres que también te ayudan a desarrollar muchas tus habilidades, ¿verdad? Exponernos a situaciones, hacerlos independientes. Sí, no escandalizarnos si de repente, oye, pues no sé, no trajo una tarea, se sacó un 6 en un proyecto. O sea, es tratar de rescatar, o perdieron un partido, es rescatar, pero por ejemplo, hay veces ese papá que pierde el partido del equipo al que le va y cállate, se va en que no puede más con esto y que tontos están todos. Y, o sea, desde ahí estamos nosotros partiendo en cómo educamos a nuestros hijos a enfrentar los fracasos. Y ahí te estoy hablando de un fracaso que ni tiene que ver con nadie, más que con el que estaba pateando el balón. Ajá, sí, o sea, poderle hacer ver sus cualidades, aun y cuando veamos que sí, se equivocó en algo, que no se esforzó, ¿verdad? La manera en que les hablamos, pues puede hacer la diferencia. Por ejemplo, si reprobó una materia y yo vi que no estudió, ¿verdad? Obviamente hay que ponerle una consecuencia, pero es diferente decirle, ¿sabes qué? No sé, no vas a salir en 2 semanas o en tanto tiempo, ¿verdad? Vi que no te esforzaste, reprobaste, a decirle, no sé, no sirves para nada, o yo esperaba más de ti, o me decepcionas, ¿verdad? Ese tipo de frases que tienen mucho impacto pues en los chavos, claro. Ahora, hay muchas dudas porque hoy por hoy los hijos están sobrecargados de cosas que hacer. Antes teníamos este tiempo de ocio en donde te podías salir a la bicicleta y podías rayar en la calle y jugar a la bebe leche, te organizabas con todos los de la colonia y hacían algún tipo de actividad en la tarde, ¿no? Ahora el tiempo de ocio parece que no existen los chavos porque tienen la clase de fútbol, pero la clase de pintura, pero la clase de matemáticas, tienen N cosas en la tarde. ¿Cuál sería una combinación óptima de administración del tiempo en un adolescente? Pues bueno, tanto en adolescentes como niños y adultos, esto que dices es bien importante de un tiempo de ocio, ¿verdad? Que a veces hasta incluso las mamás, ¿verdad? A veces nos podemos sentir culpables cuando hay pequeños momentos de que como que estoy tranquila, pero no, te queda la sensación de que no, algo tengo que hacer. No estoy haciendo nada. ¿Verdad? Entonces, como adultos, a todas las edades, un tiempo de relajarnos, de estar en silencio, de escucharnos a nosotros mismos, pues es sano, ¿verdad? Qué bueno que con estos cursos y actividades extracurriculares pues desarrollan habilidades, pero sí es importante como tratar de equilibrar, ¿verdad? Que haya un tiempo de descanso, un tiempo de estar con la familia, un tiempo para la escuela, un tiempo para estas actividades, ¿verdad? Y también escucharlos, porque a veces pasan por temporadas en donde hay mucho interés por algunas actividades y a veces hay otras temporadas en donde no tanto, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo mismo de poderle decir, bueno, por ejemplo, no quiero que estés toda la tarde sin hacer nada, ninguna actividad, etcétera, pero bueno, vamos a escoger una y te queda tanto tiempo para relajarte o para descansar, ¿verdad? Poderlo ahí acompañar. Y el relajarte es no estar en el celular. O sea, relajarte es aprender a
salir al patio, a darte una caminata, a lo mejor cosas que a lo mejor ellos hoy por hoy consideran aburridos. Ahorita tú hablabas de una capacidad para la vida, que es la creatividad. En los espacios de ocio es cuando la creatividad se echa a andar. Sí. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen esas capacidades, necesitamos darles esos espacios. Ajá. Porque si no, no las van a desarrollar. Sí. Si queremos que las desarrollen, tenemos que darles algún tipo de problemita para que lo sepan solucionar. Entonces, que no nos dé miedo, o sea, que no nos dé miedo el que tengan esos espacios sin qué hacer. Sí, que no dé miedo y también decirles que no, a veces, ¿verdad? Cuando no es adecuado para ellos o no es posible o vemos algún riesgo, pues ponerle límites y como decíamos ahí, ellos van a aprender a justamente tolerar la frustración, se les va a ocurrir algo, ¿verdad? Y pues sí, se van a escuchar a ellos mismos. Ahora, cuando tú ya detectas que existe algún tipo de riesgo de que tus hijos estén en adicciones, ¿cuál es el rol de los papás? ¿Qué es el 1, 2, 3 que tenemos que hacer como papás para abordar la situación? Pues bueno, sentarnos en un momento en donde podamos realmente dialogar. A veces es un tema o son temas pues bastante difíciles y a veces también por la misma ansiedad puede ser que toquemos el tema muy rápido o en un momento inadecuado, ¿verdad? Entonces es importante buscar el momento adecuado para tener el tiempo suficiente y podernos sentar. Lo ideal pues es que esté mamá y papá si ambos están juntos, ¿verdad? Que ambos también pues aborden el tema, ¿verdad? Y pues... Perdón, paréntesis. ¿Y si no están juntos también? Ajá. O sea, vaya, sí, claro. Un divorcio... Sí. Pues ponte las pilas y ni modo. Y es una situación que amerita. Es una situación que te tienes que sentar con tu hijo y tú y yo, porque los dos convivimos con ellos. Sí, o sea, sí, claro. Y hablo también de los abuelos o las personas que se dediquen al cuidado de las personas, de los chavos, ¿no? Sí, las personas significativas, y pues preguntarlo así tal cual cuando hay esa duda o esa inquietud, ¿verdad? Siento que estás, consumiendo o que algo te está pasando, ¿verdad? Te hemos visto diferente en esto y esto, ¿verdad? Si el joven lo niega, pues bueno, como quiera le podemos decir, ok, tú me dices que no estás consumiendo, pero yo veo que en caso de que esto sea verdad, de que no estés consumiendo, pues hay riesgos, ¿verdad? Porque ya tienes amigos que consumen, porque la otra vez te noté diferente, ¿verdad? Entonces hay un riesgo y al momento de haber un riesgo, pues podemos ir también a una consejería breve, a una terapia breve para, pues que te acompañen en este momento, ¿verdad? Igualmente ya si acepta que está consumiendo, pues poderle hablar de que la adicción es una enfermedad, ¿verdad? Que puede traer diferentes consecuencias y cómo le va a impactar incluso a corto plazo, ¿verdad? Que puede tener algún accidente, que puede tener algún tipo de trastorno mental, emocional, que le va a afectar en su escuela, en sus metas, ¿verdad? Entonces, pues hablar con ellos y escucharlos. O sea, a veces lo que escuchamos, pues sí puede ser preocupante, alarmante, a veces nos puede enojar, ¿verdad? Porque amas a tu hijo y pues no quisieras que estuviera pasando por esas situaciones o teniendo esos pensamientos, pero pues es importante escucharlo sin juicio, ¿verdad? Tratar de no usar palabras como drogadicto o cosas así, ¿verdad? O también echarse eso de que es que me hace sentir, o sea, como a los papás, como que qué decepción, porque realmente esto no se trata de ti, se trata de la persona que está pasando por el problema. Entonces creo que tenemos que empezar, como decías tú, a escucharlo sin juicio, sin necesidad de involucrarnos nosotros como parte del problema, sino como somos parte de la solución, somos el apoyo emocional que necesitan para salir de esto. Entonces, si tú te empiezas a ver como la víctima, que me engañaste y entonces por eso estás haciéndolo a escondidas y me tienes defraudado, o sea, todo eso no ayuda. No, al contrario, poderlo escuchar sin juicios, poderle decir que de hecho todos en algún momento podemos pasar por algún problema de salud mental. La adicción es uno de los problemas de salud mental, pero a lo mejor podemos pasar por un trastorno de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Y que es importante, pues atender esto, ¿verdad? O sea, es como cuando nos enfermamos y vamos al doctor, afortunadamente poco a poco va, haciéndose a un lado el estigma de ir con el psicólogo, es estar loco, al contrario, o sea, es muy lamentable que a veces hay personas que pasan años o toda su vida con un trastorno emocional por no ir con un especialista, ¿verdad? Que te ayude a hacerte sentir mejor, ¿verdad? Sí, escuchar sus dudas también. Sí, los mismos jóvenes a veces pueden tener esa inquietud de que, es que yo no estoy loco, no estoy mal. No, o sea, el psicólogo o el psiquiatra no es para locos, ¿verdad? Es cuando tenemos una situación. Y creo que esas ideas vienen más de casa que de los chavos, ¿eh? O sea, siento que los papás. Ahorita sí somos los papás. Ahora, ¿qué consejos le daría a los papás en este tema de acercarte a tus hijos hoy
en el mundo que están viviendo los chavos? Uh-huh. Pues es importante conocer las amistades de nuestros hijos, ¿verdad? Involucrarnos con ellos. Es una muy buena red de apoyo cuando somos amigos, los papás de los hijos, ¿verdad? Y puedes compartir también, porque así te das cuenta si alguno de los amigos trae alguna situación y comprender por lo que están pasando, ¿verdad? Entonces, conocer a sus amistades, poner nosotros también el ejemplo, ¿verdad? Que como papás, pues también somos seres humanos y como digo, incluso hay papás que pueden pasar por alguna adicción o hay papás que pueden tener algún trastorno depresivo de ansiedad. Si es así, pues dar el primer paso de también uno ir a terapia, Atenderse. ¿verdad? Atenderte. Esta cuestión del autodiálogo, o sea, cómo mi hijo escucha que yo me hablo a mí mismo, a mí misma, ¿verdad? Porque eso va a ser también, pues, una influencia para él. Informarnos cuáles son las nuevas drogas. Yo veo que a veces hay muchos papás que están tolerando, por ejemplo, lo de los vapes, porque también a lo mejor tienen esa idea de que no es tan malo. Igualmente hemos visto jóvenes que están apostando en línea, desde también edades muy tempranas. Sabemos que en los comerciales a veces hay cada minuto en los comerciales estos deportivos, ¿verdad? Cuando hay un partido de fútbol o algo, sí. De apuesta ya, ¿verdad? O sea, es ahorita tan fácil como un clic. Entonces, a veces lo podemos ver y a lo mejor no hay mucha noción, o sea, de qué es la el problemón que se puede ludopatía. venir encima. Entonces, estar bien informados de las sustancias, de las conductas adictivas, de cómo le hablan, cómo le llaman a estas drogas, pues también es importante. La comunicación, como decíamos ahorita, o sea, tener momentos de realmente conectar con nuestros hijos, hacer actividades recreativas como estas que decías, que sean sin pantalla, de irnos a un parque, caminar, un juego de mesa, también como que los juegos de mesa se han perdido un poco. Se han perdido bastante. Y son muy buenos, ¿verdad? Creo que son de los puntos más importantes. Hablábamos de repente nos buscan preguntándonos o pidiendo ayuda. Existen estos centros gratuitos en todo el país, uh-huh, en donde pueden recibir ayuda a las personas que no tienen para ir a una consulta. ¿Cómo encuentran esos centros? Sí, actualmente en Nuevo León hay alrededor de 25 centros que se llaman SECOSAMA, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, y así lo podemos buscar para encontrar pues el más cercano a nuestro domicilio. Está el Hospital Universitario, en todos los servicios médicos del IMSS y del ISSSTE hay servicio de psicología y psiquiatría. ¿Gratuito? Sí, la persona tiene esa derechohabiencia, y si no tiene la derechohabiencia, en Secretaría de Salud pertenecen estos centros que decíamos ahorita, SECOSAMA, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, pertenecen a Secretaría de Salud, y también hay un hospital de rehabilitación psiquiátrica, de hecho está nuevo, ¿verdad? En Escobedo, y esos centros, sobre todo de psiquiatría, es cuando una persona no tiene derechohabiencia del IMSS o del ISSSTE o de algún servicio médico, puede acudir a Secretaría de Salud. Si sí tiene algún servicio médico, pues en su servicio médico puede acudir. Ok. Ahora, si tú pudieras hablar con Ceci, adolescente, ¿qué le dirías? Pues que la adolescencia va a pasar, ¿verdad? Hay sus momentos, ¿verdad? La recuerdo con cariño, con cosas positivas, y también complejas, ¿verdad? Que va a pasar y que es un momento también para disfrutarse, ¿verdad? Que se va muy rápido y que pues hay muchas cosas también, pues positivas, ¿verdad? Y pues yo creo que principalmente. Ceci, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio Entre Mamás. Creo que nos hemos quedado con cosas muy buenas, sobre todo del cuidado y de la importancia que tenemos que tener en todas las cuestiones de conductas y de sustancias que están cerca de nuestros hijos, y que a lo mejor por andar deprisa, por el tiempo, pues uno no se da el sentarse a ponerse al día, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias por este espacio. ¿Y tienes redes sociales o dónde te pueden ubicar las personas si tienen más dudas al respecto? Ajá. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues puede ser por mi email, cecilianegrete@hotmail.com. Ahí pueden contactarme, ¿verdad? Para cualquier orientación que yo pueda brindarles. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todas por un espacio más Entre Mamás.